¿Cómo está? Muchas gracias por estar en IRSA Vivo. Me da mucho gusto que nos acompañe a través de nuestras plataformas digitales. Mi nombre es Jaime Irra Zamora. El día de hoy vamos a sostener una conversación con Roberto Álvarez Heredia. Es el vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, el vocero de seguridad del gobierno de Guerrero. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad. Aquí estamos, a tus órdenes. Muchas gracias, Roberto. Muchos temas en este contexto de violencia en Guerrero. Es correcto, es un tema. Yo creo que el principal problema de los guerrerenses es el problema de la inseguridad y de la violencia que esta provoca, ¿no? Este asunto de la violencia ha alcanzado ya a la policía del estado. Violento caso que se dio la semana anterior, el martes, en Trepetatlán y Zihuatanejo, donde primero fueron abatidos 10 presuntos sicarios y posteriormente, como una reacción, emboscan a 6 policías estatales que regresaban de dar medidas cautelares a 9 familias en Petatlán, una comunidad serrana, y que los matan, incluso tienen el tiro de gracia. ¿Cuántos son los detenidos que suman hasta este momento de esos hechos? Bueno, de acuerdo, inmediatamente la Fiscalía General del Estado, también en coordinación con la Procuraduría General de la República, ha estado trabajando para poder construir casos sólidos que presentar a los jueces y finalmente las acciones que ha tenido la Policía Estatal en coordinación con el Ejército Mexicano han permitido la detención de aproximadamente 10 personas que están ahorita sujetas ya, están ahorita siendo investigados por el Ministerio Público Federal, quienes están preparando los casos para presentar en el momento correcto ante un juez e imputarles los delitos correspondientes. ¿Qué grupo de delincuencial es el que mató a los 6 policías? De manera oficial, no tengo ningún documento, reporte que me señale la autoría de esta acción criminal. Sin embargo, lo que sí te puedo yo señalar que en la zona operan aproximadamente 8 grupos delictivos. 8 grupos delictivos que están además peleados entre sí y que además han cometido una serie de hechos ilícitos como son el robo de camionetas, homicidios diversos, ejecuciones, y obviamente hay una lucha por el control de los territorios en donde se siembra y se cosecha la amapola. ¿Qué grupos delictivos son, Roberto? Mira, rápidamente te puedo señalar los siguientes. Hay presencia de Jalisco Nueva Generación, presencia de la familia michoacana, grupos locales como los Granados, los Rodríguez, un grupo que le hacen llamar los Cornudos, está también Guardia Guerrerense, Nueva Sangre Guerrerense. Aquí hay grupos locales, 100% locales, y hay grupos que tienen ligas con grupos nacionales, como es la familia michoacana y Jalisco Nueva Generación. Roberto, en el mapa de riesgo de Guerrero, que mucho se ha citado en el tema, en este contexto electoral, y que bien le están dando la importancia que debe tener y tomarlo los propios partidos políticos, los candidatos, pero también los ciudadanos. ¿Cómo está este mapa de riesgo en Guerrero? ¿Cuál es la zona más crítica de Guerrero? La Secretaría General de Gobierno, en conjunto con otras instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, prepararon un documento que se llama Mapa de Riesgos, en donde se señalan, digamos, los asuntos que tienen que cuidar las dirigencias de los partidos políticos para que sus candidatos obviamente tengan menores riesgos de ser víctimas de un hecho ilícito. Hay zonas riesgosas en Guerrero, tenemos que reconocerlo, no lo vamos a ocultar, que sí han sido de riesgo, de un riesgo importante, como es la zona que tiene que ver con la sierra, en donde hay 2 regiones prácticamente, o 3 regiones, está la zona centro, la zona de la Tierra Caliente y la zona de la Costa Grande. Es una zona muy grande en donde hay... Y la zona sierra, son 4 las que bueno, estarían involucradas. La sierra, ¿no? Que ya ves que lo han sumado. Con algunas ligas con la zona norte. Exactamente. Entonces aquí es la zona que de alguna manera, también porque no existe una presencia institucional permanente. Es decir... ¿Por qué, Roberto? Mira, por razones de la historia, y hay que revisar la vida estructural de la historia de Guerrero,
La región de la Tierra Caliente, en donde están colocados varias regiones del estado, ha sido una zona de baja densidad poblacional, en donde las instituciones locales como los ayuntamientos y por qué no también del estado han tenido poca presencia institucional en la zona. De alguna manera, estas condiciones de aislamiento le han permitido el desarrollo de estos grupos delictivos que, aprovechando la demanda que existe de amapola de parte de los Estados Unidos, obviamente han sometido a las comunidades para que sean quienes siembren y cosechen la amapola para estos fines, y esta zona es la que está siendo disputada entre las propias bandas delictivas. Esto ha generado obviamente una situación violenta que no vamos a minimizar, que existe, que está ahí y que forma parte de las orientaciones que se le están haciendo a los partidos políticos para que sus candidatos no tengan riesgos, que puedan, obviamente este mapa de riesgos busca únicamente concientizar a las dirigencias de los partidos políticos para que sus candidatos tengan menor riesgo de ser víctimas de un hecho delictivo. Obviamente se emiten varias recomendaciones y quiero señalar, subrayar, que este documento no tiene como propósito coartar el derecho constitucional que tienen los partidos políticos y los candidatos de desarrollar sus campañas en un marco de seguridad y total apertura. Este mapa, nos mencionabas en esta zona de la sierra que se vincula con la zona norte, la Tierra Caliente, la Costa Grande y la zona centro, serían 5 puntos. Acapulco, Costa Chica, la montaña, ¿no tienen el mismo riesgo? Hay riesgo también, y de manera importante. Vamos a señalarte, por ejemplo, la montaña baja, que engloba Chilapa, que en los últimos meses ha repuntado el índice delictivo en esa zona de manera muy importante, que está siendo obviamente enfrentada por las instituciones, y hay varios municipios ahí en esa zona, como Citlala, Chilapa, Quechutenango. Es una zona en donde también existe un riesgo importante que está señalado en el mapa de riesgos. Hay otros lugares como la periferia de Acapulco, donde también genera un nivel de riesgo importante, y hay zonas que tampoco no podemos menospreciar, que también existen problemas, que están ahí los problemas, y lo que han hecho las instituciones de la mano de los partidos políticos es la de confeccionar no solamente un mapa de riesgos, que es para consumo de los partidos políticos, sino también un esquema de seguridad que permita que las próximas elecciones que se van a celebrar en el mes de julio se lleven a cabo en un marco de total seguridad, que permita a los ciudadanos acudir con confianza a las urnas a depositar su voto por quien consideren de su agrado. ¿Cuántos grupos criminales hay en Guerrero? ¿Cuántos grupos criminales? Es una buena pregunta, es una cifra dinámica. Tenemos un registro de un número aproximadamente entre 15 y 18 grupos delictivos. Obviamente la mayoría son grupos locales y otros aproximadamente 6 que tienen ligas con organizaciones criminales que tienen presencia a nivel nacional. ¿Cuáles son esos 6 grupos? Bueno, está el Jalisco Nueva Generación, está los Beltrán Leiva, está el Cártel del Pacífico, entre otros. Toda esta estela de muerte que ha dejado toda esta disputa entre estos grupos criminales, ¿a cuánto asciende la cifra este año de muertos ejecutados? Bueno, el registro que nosotros tenemos del año pasado es de 2.300 personas que han sido privadas de la vida en situaciones violentas, aproximadamente. Es la cantidad. ¿Del año anterior? Del año anterior. Actualmente llevamos un registro prácticamente diario. No tengo el dato ahorita, te lo podría tener de manera inmediata, el dato concreto de cuántas personas han sido privadas de la vida. Es importante señalar que todo lo que está haciendo en estos momentos las instituciones, se está librando una lucha frontal contra los delincuentes en un ambiente de unidad y coordinación entre las instituciones. Esto ha permitido que, a diferencia de otras entidades de la República Mexicana, en Guerrero se haya logrado contener la violencia, no erradicarla, se ha logrado contener la violencia.
Desgraciadamente hay entidades, entidades federativas que han alcanzado un aumento, ha repuntado el número de homicidios dolosos hasta en un 500%. En otras entidades ha sido menor, de 300%. Y en Guerrero solamente ha habido una contención, prácticamente ha sido contenida la violencia. Pero esto no significa que haya desaparecido. Desgraciadamente los hechos de violencia siguen. ¿Cuándo va a percibir la sociedad que verdaderamente se está trabajando en materia de seguridad pública? Porque lamentablemente, bueno, los hechos violentos, los hechos delictivos ocurren diario. Ayer en Petatlán otro ataque incluso a fuerzas estatales y también a militares, que ha dejado la muerte de un presunto sicario también en esta zona de Petatlán, sí, y que podría tener relación con ese mismo grupo criminal que atacó a los policías la semana anterior. Fíjate que lo que ha habido en Guerrero, yo lo he señalado en diferentes oportunidades, de que la violencia es un tema que tiene muchas aristas. No se puede ver el tema únicamente desde la esfera de las policías o desde la esfera de la justicia. Tiene que ver con muchos factores, de manera que en la medida que logremos hacer una estrategia en donde estén integrados perfectamente bien los municipios, porque ahí es donde hemos señalado en varias ocasiones que el eslabón débil de la estrategia de seguridad en Guerrero es precisamente la necesidad imperiosa de fortalecer las capacidades de las 81 policías preventivas municipales. Este es un primer paso que se tiene que dar de manera urgente. El gobernador Héctor Astudillo hizo un llamado urgente, que los presidentes municipales se pongan las pilas, participen. Es la segunda vez que lo hace el gobernador. Y lo ha hecho en 2 ocasiones. ¿Pero qué está pasando? ¿Los alcaldes por qué no hacen caso? Bueno, los alcaldes ya están terminando sus periodos, ya están terminando. Ellos están aduciendo. Pero ¿no tienen responsabilidad en este caso? Claro, ellos tienen 2 instrumentos presupuestales para poder trabajar los temas de seguridad, que es el Fortamun y el Fortaseg. Sin embargo, es necesario decisiones que tal vez trasciendan a la decisión que tomen los alcaldes, que se decida a nivel de la Cámara de Diputados federal, de tal manera que se tienen que tomar decisiones de altísimo nivel para que se pueda revisar la situación que viven los 81 municipios. Porque todos están viviendo situaciones difíciles en materia de seguridad. Hay municipios donde hay una policía inexistente. ¿Cuáles son estos municipios? Eso es interesante, aparte de Chilpancingo, porque en este momento se presume que están acuartelados. Sí. Los policías de Chilpancingo, son algo así de 115, 116. En el caso de Chilpancingo. Y también los agentes de tránsito, que son alrededor de 60, que están acuartelados, investigados por la Fiscalía General del Estado, precisamente por la desaparición de 6 jóvenes a finales del año anterior, y que 2 de ellos aparecieron ejecutados en Tierras Prietas. Un caso sentidísimo en Chilpancingo, durísimo, porque hay presunciones de que fueron los propios policías que participan en la detención, en la desaparición y en la entrega a un grupo criminal, y que parecían ejecutados. ¿Cuántos municipios más están en la condición de Chilpancingo que no tienen policía? Bueno, hay aproximadamente 10 municipios en donde hay una policía inexistente, y en muchos casos hay policías. 10, ¿cuáles son? Hay muchas policías que están ahí, que están trabajando. El caso de Acapulco, que tiene aproximadamente 800, pero de los 800 se habla de que 300 están haciendo labores distintas a su función de brindar seguridad. En el caso específico de Zihuatanejo. El caso de Acapulco. En el caso de Zihuatanejo, como tú sabes bien y lo sabe la opinión pública, la policía estatal prácticamente asumió la responsabilidad de la policía local y brinda la seguridad en toda esa zona en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Esa es una parte. Todavía es necesario, es urgente
revisar el estado de fuerza de la policía municipal, revisar sus capacidades y fortalecerlas en términos de brindar seguridad, de garantizar la seguridad de cada una de las poblaciones en donde estén actuando, porque actualmente hay muchos municipios, hay muchas colonias en donde nunca ves a una patrulla de la policía municipal. Nunca la ves. Y no la ves porque no son suficientes. Y los pocos elementos de la policía municipal están cuidando el edificio del presidente municipal o están cuidando al presidente municipal, pero no están cuidando a los ciudadanos. O son escoltas de otras personas. Funcionarios, ¿no? También es necesario tomar las decisiones de carácter presupuestal necesarias para fortalecer a la institución que se ha tenido que subir, que colocar sobre sus hombros la responsabilidad de la seguridad del Estado, que es la policía del Estado. La policía del Estado tiene alrededor de 4.500 elementos. ¿Cuántos necesita la policía del Estado? ¿Cuántos, si aún, o sea, tiene un déficit de policías, le está dando y le está brindando seguridad a municipios, en este caso Chilpancingo, Zihuatanejo? ¿Cuántos policías necesita la policía del Estado para poder dar una cobertura más amplia? Vamos. Comienzo diciendo que el estado de fuerza de la policía estatal obviamente está por debajo de lo que se requiere en el Estado. Sí, claro. Me dice el secretario de Seguridad Pública del gobierno que aproximadamente se requieren mínimamente de 10,000 a 12,000 elementos de la policía. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no hay Es un tema 10,000 y 12,000? Es un tema que tiene que ver con la parte presupuestal, es un tema que tiene que ver con las convocatorias que se hagan, pero yo diría que la parte inicial es el tema presupuestal. Es necesario una gran decisión, no del Estado de Guerrero, no del ayuntamiento que se trate, sino del Estado mexicano que encabeza el presidente de la República, y que es el jefe del Estado, y que él puede generar las condiciones para que los poderes públicos, en este caso el Poder Legislativo, puedan tomar las acciones necesarias, tomar acciones de carácter legislativo, el Ejecutivo también tomar acciones de carácter ejecutivo, de tal manera que se fortalezcan el estado de fuerza de las policías municipales y sus capacidades para poder enfrentar, para prevenir, para enfrentar y para investigar el delito. Es decir, el presidente Enrique Peña Nieto tiene que mandar una propuesta a la Cámara de Diputados Federal que pase por el Senado para que le puedan aprobar mayores recursos a Guerrero y contraten más policías, tener 10,000, 12,000 bueno, policías. yo no sería capaz, y incluso sería hasta irresponsable señalarle al presidente de la República cuál es la ruta que tiene que seguir. Se conoce nos la acabas de dibujar. Prácticamente, ¿no? Es necesario grandes decisiones a nivel de Estado mexicano para que nuestras policías, tanto municipales, especialmente las municipales, junto con la estatal, hagan la función de garantizar la seguridad pública desde la parte preventiva, la persecución del delito en sí y la parte de la investigación del delito. Esa parte se tiene que resolver incrementando el número de elementos, es una parte, pero la otra es la necesidad de capacitar a los elementos para que puedan realizar estas funciones. Te voy a plantear dos casos. No quisiera dar ejemplos porque ya tuve problemas con dar ejemplos. Hay un municipio cuya policía obviamente está muy disminuida. El presidente municipal, al inicio de su administración, preguntó cuántas patrullas tenía. Había 2 patrullas solamente. Y resulta que una de las 2 patrullas tenía reporte de robo. ¿Qué se hizo? Pues se dio de baja ese vehículo. Y esto me ejemplifica qué es lo que está pasando en los municipios. ¿Es Chilpancingo? No, no es Chilpancingo, es otro lugar. ¿Con qué Es un letra municipio empieza? pequeño, es un municipio muy pequeño, es pequeño, y tiene 2 patrullas y una de las patrullas era robada. Y ese es un pequeño ejemplo del problema que se vive en todo el estado. Hay otros lugares como, por ejemplo, Chilpancingo, que tiene
que solamente tiene 110 elementos y además fue señalada de haber privado de la libertad a unas personas que después aparecieron sus cuerpos en otro lugar, y está bajo sospecha y está bajo investigación. Es necesario decisiones prontas, precisamente orientadas a fortalecer el estado de fuerza del municipio de Chilpancingo, pero también sus capacidades. En el caso del Estado, ha habido un esfuerzo sobrehumano, diría yo, muy importante. Los policías están trabajando intensamente, lo estamos viendo ahorita en los operativos que se están haciendo en coordinación con el Ejército Mexicano para lograr la detención de las personas que están directamente involucradas en la emboscada que sufrió 6 policías y que perdieron la vida. Entonces, pero la emboscada en sí, la emboscada de los 6 elementos de la Policía Estatal, nos hablan precisamente de cuál es la situación que se vive en el Estado. No eran policías municipales los que fueron emboscados, eran policías estatales que estaban en un municipio que tenía que estar custodiado por elementos de la Policía Municipal, cuya ausencia hizo necesaria la intervención de la Policía Estatal y que finalmente provocó este hecho criminal tan lamentable y tan doloroso para todos nosotros. Es un caso verdaderamente fuerte porque, bueno, este tema, el tema de la ejecución, de la emboscada y la ejecución de los 6 policías entre Petatlán y Zihuatanejo, pues dio mucho de qué hablar, y también una postura que llamó muchísimo la atención de un comunicado que emiten y que publican a través de la página de la Dirección General de Comunicación Social, donde establecen, advierten pues que quienes quieran difundir un video que empezó a circular el viernes y que grabó un presunto sicario que habría participado en este asesinato de los 6 policías, estarían cometiendo apología de la violencia, y también hablan de que intervendría la Fiscalía a través también de la Policía Cibernética. Este asunto no vulnera el derecho de la libertad de expresión, el derecho a la información, el derecho a informar. Artículo 19, una organización internacional ya ha emitido pues, su posición respecto a esto y ha llamado a que se respete la libertad de expresión en Guerrero. Respeto la decisión que se tomó de plantear un comunicado en ese sentido que tú lo planteas. Sin embargo, le he dado vueltas al asunto y he considerado, y ahí entra ya no el vocero, sino entra la persona emitiendo una opinión responsable, que el tema de la divulgación de materiales como este solamente compete a la ética de la persona o del medio. El medio tiene que establecer qué es lo que va a presentar. Si el video se presentan cuerpos ensangrentados de manera que vulnera vulnera lo que sienten las víctimas, es lo que le llaman la revictimización. Tiene que haber de parte del medio un análisis de la conveniencia de publicarlo o no, o bien como lo hicieron varios medios, porque todos sí, los se medios, le puede poner, difumina. Se difumina y ya esto hacerlo como... Lo haces menos crudo. Menos crudo por respeto a las familias. Pero la realidad... Y a los ciudadanos. La realidad no la puedes ocultar. Pero la realidad no la puedes... Yo estoy totalmente de acuerdo. Roberto, en el caso de Chilpancingo ya había en la autopista del Sol, en el tramo del Puente Solidaridad a Chilpancingo, ha habido una serie de ataques y actos delictivos de un grupo que opera en esta zona, que se dedica al robo de vehículos, que han atacado a balazos incluso a familias, a mujeres. El sábado en la madrugada atacaron a un autobús con pasajeros, precisamente turistas, paseantes que iban a Acapulco a pasar un fin de semana allá, y que fueron atacados. Resultaron 4 personas lesionadas, entre ellas un menor que recibió un golpe en la huida, ¿no? Porque el conductor del autobús lo que hizo fue acelerar y llegar hasta una gasolinera en Chilpancingo, y la unidad tenía 4 balazos en el parabrisas del lado
izquierdo. Entonces, el tema es que ya se ha denunciado en maneras reiteradas este tipo de acciones delictivas y no han logrado detenerlo. Se siguen cometiendo este tipo de ilícitos. Hay brechas que incluso ya se habían cerrado, se supone, y que las volvieron a abrir porque ya hay denuncias de esto. ¿Qué va a pasar en este punto? El gobernador ha sido muy insistente en su llamado en promover a Guerrero para que tenga visita los puertos, los destinos turísticos, y que quienes no nos han dejado de visitar precisamente son nuestros paisanos mexicanos que vienen este tipo de viajes. Claro. Y que no afecta este tipo de situaciones al resto de las personas que deciden venir a Acapulco, mejor dicen ya no. ¿Qué va a pasar? Bueno, ha sido un desafío para las instituciones que están al seno del Grupo de Coordinación Guerrero este tema, el tema del robo de vehículos, camionetas especialmente, sobre la Autopista del Sol y también en otras carreteras estatales. Ha habido una serie, se han tomado decisiones entre la Policía del Estado con la Policía Federal en coordinación con el Ejército Mexicano para impedir y detener a las personas que están relacionadas con estos hechos. Ha habido hasta estos momentos, si no mal recuerdo, entre 6 y 7 personas detenidas y vinculadas a proceso, precisamente imputadas por robo y agresión a vehículos sobre la autopista y sobre la carretera. Sigue siendo un desafío porque no sabes en qué momento van a salir los delincuentes. Y en esta ocasión entendemos que el hecho sucedió en la madrugada, a las 5 de la mañana, porque en el día, en la noche, ha estado presente la Policía Federal, ha estado presente la Policía Estatal. Sin duda se necesita hacer más todavía, se necesita mucho más, porque esto se va a detener no tanto por la presencia disuasiva de las instituciones, se va a lograr disminuir de tajo el problema en la medida que se termine el ingrediente más grave que se llama impunidad. Te voy a plantear un elemento que ha sido fruto del análisis. El aumento del robo de camionetas en la Autopista del Sol necesariamente es una responsabilidad directa de los grupos criminales. Los grupos criminales se acercan a la Autopista del Sol, buscan la víctima o las víctimas y cometen el delito. ¿Por qué lo hacen? Probablemente, y eso es parte del análisis que se tiene que hacer, y yo no soy el especialista, pero tengo algunos elementos para sospechar que existe un cambio en la dinámica criminal que es necesario visualizar para que sea parte de las estrategias que se tomen en materia de seguridad. La baja en el precio de la amapola ha producido que los campesinos que se dedican a esa actividad se vean limitados en sus ingresos, pero también los grupos delictivos, que son los que compran este producto ilícito, al momento de que lo colocan en los Estados Unidos o en otro lugar, les dan menos dinero, entonces de repente tienen menos dinero. Los delincuentes tienen menos dinero, entonces necesitan sacar dinero de otros lados. Diversifican las actividades delictivas. Entonces, una de las formas es neutralizar a su competencia, ¿no? Al grupo delictivo que les está compitiendo. Y eso lo hemos visto durante varios meses. Están peleados tal grupo con tal grupo en la sierra y aquí y acá, y hay una serie de problemas. Pero la otra posibilidad es de que una forma rápida de tener recursos es a través del robo de camionetas, que las llevan a otros lados, las venden a precios mucho menores y obviamente tienen dinero líquido inmediatamente. Y ese puede ser un elemento que explique el aumento en el número de robos violentos en la autopista. La baja en el precio de la amapola, la falta de dinero de los grupos delictivos los orienta
a cometer ese tipo de delitos que son inmediatos y que con ellos, que tienen vehículos, que tienen armamento, lo hacen de manera inmediata. Lo que se tiene que hacer es trabajar intensamente, porque si esto no se resuelve en el corto plazo, en un mediano plazo, los grupos delictivos pueden acometer otro tipo de delitos. Pueden, por ejemplo, orientarse a la extorsión, al secuestro, junto con el robo de vehículos y de casas habitación. Y esto hace mucho más complicada la situación que se vive en el Estado. Por eso es importante no dejar de visualizar que el problema no es un problema de un gobernador, no es el problema de un presidente municipal que no está haciendo su chamba, es un problema del Estado mexicano. El Estado mexicano que lo compone la Federación, los estados y los municipios, pero que también tiene vinculaciones con el exterior. Existen factores geopolíticos a nivel mundial que también no podemos dejar de visualizar, que también pueden dar mayores elementos para poder explicar el fenómeno violento que se vive no solamente en Guerrero, sino en todo el país. Hay otros factores que no me has preguntado. Por ejemplo, las armas que provocan la muerte de cientos y cientos hasta miles de personas en Guerrero y en México vienen mayoritariamente de los Estados Unidos, traídas por los grupos criminales. En los Estados Unidos y México tiene que haber comunicación diplomática para tomar decisiones para que se logre cortar con ese flujo incesante de armas de altísimo poder que llegan a todos nuestros territorios en el país y que son las causantes del problema grave de violencia. Otro aspecto es la demanda de las drogas. Hay una demanda en los Estados Unidos de droga y no hay una atención al problema. Tal vez es una atención limitada, no lo sé, pero esta demanda busca que sea satisfecha por grupos delictivos que operan en lugares como México y en Guerrero. Y hay una dinámica, la dinámica criminal está cambiando. Ahí está la entrada de nuevas drogas en los Estados Unidos que están haciendo a un lado la heroína. Es como heroína sintética y que están inundando los Estados Unidos. Y están haciendo a un lado la heroína tal y como la conocíamos. Porque son más baratas, ¿no? Son más económicas y son mucho más adictivas y están produciendo la muerte de miles de personas en los Estados Unidos. Allá tienen un problema muy grave. Nosotros tenemos un problema muy grave. Entonces los países tienen que sumarse y tomar decisiones de carácter hemisférico para resolver el problema que vivimos y que somos víctimas y que sufrimos todos los estados nacionales, Estados Unidos, América Latina, México. El otro problema es ese, el detener el flujo de armas ilegales a México. Todas las decisiones de carácter diplomático se deben de tomar precisamente para evitar. Yo he señalado en alguna ocasión que yo estaría de acuerdo con el muro, pero con el muro para que no pasen las armas. Solamente para eso, para que no pasen las armas. Esos son los problemas de carácter geopolítico, aparte de otros que tengo. Sí, pero sí, claro. Extendería la entrevista interminable. Algo que desees agregar para que nos vayamos en Guerrero, este punto y después podemos conversar. En Guerrero se libra una lucha permanente en unidad y coordinación entre todas las instituciones, con las que tiene el Estado en contra de los delincuentes. Todos los días se libra una batalla. 24 horas del día, días festivos, siempre están ahí el ejército mexicano trabajando de la mano con la Marina Armada de México, con la Policía Estatal, con la Policía Federal, la Fiscalía, con los recursos que tiene, con la Procuraduría General de la República, están haciendo el mayor de sus esfuerzos. Y en esa lucha se sigue trabajando, en esas tesituras se sigue haciendo un sinfín de trabajos permanentemente. Y el gobernador Héctor Astudillo Flores está permanentemente informado de manera en línea, prácticamente en línea, de todos los hechos de violencia y se toman decisiones
con conocimiento y orientación del gobernador Astudillo. Entonces hay una batalla que se libra, intensa, franca, permanente, con lo que se tiene y con lo que se puede, de manera tal que se ha logrado contener la violencia, pero no es suficiente. Tenemos que hacer mucho más. La sociedad tiene que participar más con su denuncia anónima. Los ayuntamientos tienen que hacer. ¿En el 089? En el 089 lo pueden hacer. Ahora está el 911, que es un número universal que ya recibe todas las llamadas para hacer la denuncia en condiciones de absoluta confidencialidad y confianza. Es necesario que la sociedad haga lo que le corresponde. Los municipios hagan la parte que les toca. Y obviamente las decisiones que tome el Estado mexicano con otros estados nacionales en el mundo para poder incidir en la baja de la delincuencia y la violencia en Guerrero. Roberto, muchas gracias por esta conversación. No, gracias a ti por la oportunidad. Muchas gracias a quienes nos vieron esta conversación. Les agradezco mucho. Soy Jaime Irra y esto es IRSA Vivo.